En menos de 70 años, un pueblo de pastores nómadas sin ciudades, sin escritura propia y sin moneda, unificó bajo un solo mando el territorio más extenso jamás gobernado por un ser humano en toda la historia registrada. Luego, en menos de 150 años, ese mismo imperio desapareció. No lo destruyó ninguna potencia rival comparable, no lo hundió ninguna batalla definitiva, lo mató algo mucho más interesante, mucho más incómodo, sus propias victorias. Itak Nachniom. El imperio mongol conquistó más tierra en 25 años de lo que Roma tardó 400 en acumular. Esa velocidad, esa eficiencia brutal, fue al mismo tiempo su mayor fortaleza y la semilla exacta de su destrucción. Lo que los historiadores han tardado siglos en comprender es que el colapso mongol no fue un accidente, ni una serie de derrotas militares fortuitas, ni siquiera el resultado de enemigos más poderosos. Fue el resultado inevitable de una contradicción estructural que Gengis Khan sembró deliberadamente en el corazón del sistema que construyó y que ninguno de sus sucesores tuvo la capacidad política de resolver. Para comprender la escala de lo que se perdió, hay que partir de los números reales, verificados por los estudios históricos y geográficos contemporáneos. En su punto máximo de expansión, aproximadamente entre 1279 y 1280, el imperio mongol abarcaba entre 24 y 33 millones de kilómetros cuadrados, dependiendo de qué territorios vasallos se incluyan en el cálculo, lo que representaba aproximadamente el 25% de toda la superficie terrestre habitable del planeta. Desde la costa del Pacífico en la actual China hasta las llanuras del Danubio en la actual Hungría. Desde los bosques siberianos hasta el Golfo Pérsico. Bajo control mongol directo o como tributarios, vivían entre 100 y 110 millones de personas, que hablaban al menos 40 lenguas distintas, practicaban 5 religiones mayoritarias y habitaban ecosistemas que iban del desierto de Gobi a las estepas rusas, de las selvas vietnamitas a los valles del Tigris y el Éufrates. Ningún estado anterior en la historia humana había gobernado una diversidad ecológica, cultural y lingüística comparable. El hombre que construyó todo eso nació alrededor del año 1162, cerca del río Onon, en la actual Mongolia. Su nombre de nacimiento era Temujin, hijo de Yesugei, un jefe menor de la tribu Borjigin. Su padre fue envenenado por rivales tártaros cuando Temujin tenía aproximadamente 9 años. Su familia fue abandonada en la estepa por los seguidores de su padre, que se negaron a obedecer a un niño. Durante años, la familia sobrevivió cazando ratas y recolectando bayas silvestres. A los 16 años, Temujin fue capturado por enemigos y llevado prisionero con un cepo de madera alrededor del cuello. Escapó, construyó alianzas, fue traicionado, vengó cada traición. En el año 1206, en una gran asamblea tribal conocida como Kurultai, convocada a orillas del río Onon, fue proclamado Gengis Khan, título cuya traducción más precisa sería Soberano Universal o Soberano del Océano. En ese momento, controlaba las estepas mongolas. En el momento de su muerte, en agosto de 1227, durante la campaña contra el reino de Xixia en las actuales montañas Liupan de China, controlaba una extensión de terreno que ningún ser humano antes que él había dominado. Eso ocurrió en aproximadamente 21 años. Pero lo que Gengis Khan dejó grabado en piedra, o más exactamente en la Gran Yasa, el código legal mongol cuyo contenido completo no ha sobrevivido, pero que fue registrado parcialmente por cronistas persas y chinos, contenía una falla estructural de proporciones catastróficas, aunque él nunca pudo verla porque moriría antes de que se manifestara. Gengis dividió su imperio entre sus 4 hijos mayores, nacidos de su esposa principal Borte, Jochi, Chagatai, Ogedei y Tolui. Esta división no era inusual en la cultura mongola, donde el patrimonio se repartía entre los hijos varones. Lo que sí era absolutamente singular era la escala de lo que se dividía. Dividir una yurta y un rebaño de caballos entre 4 hijos es un arreglo manejable.
Dividir un imperio que se extendía desde el Pacífico hasta el Caspio era otra cosa completamente distinta. El problema comenzó antes incluso de la muerte de Gengis, con la cuestión del primogénito. Yoki, el mayor de los hijos reconocidos, tenía un origen en disputa desde el día en que nació. Borte, la esposa principal de Gengis, había sido secuestrada por la tribu Merkit poco después de su matrimonio y retenida durante un periodo que los historiadores estiman en varios meses, aunque las fuentes difieren sobre la duración exacta. Cuando Gengis la rescató, Borte estaba embarazada. Yochi nació poco después. Gengis reconoció a Yochi como su hijo y lo trató como tal durante toda su vida, pero el segundo hijo, Chagatai, conocido por su temperamento violento y su rigidez en la aplicación de la ley mongola, nunca aceptó la legitimidad de su hermano mayor. Según las crónicas persas de Rashid al-Din Hamadani, historiador de la corte de los Ilkhanes que escribió a principios del siglo XIV y que tuvo acceso a documentos mongoles internos, en al menos una ocasión pública, Chagatai llamó a Yochi bastardo, en presencia de su padre. Gengis intervino personalmente para evitar un enfrentamiento físico entre los dos. Esta tensión nunca se resolvió en vida de Gengis. Yochi murió aproximadamente 6 meses antes que su padre, en circunstancias que las fuentes describen de manera contradictoria. Algunas crónicas sugieren una enfermedad, otras insinúan que fue asesinado por agentes de su propio padre, que desconfiaba de sus ambiciones en las estepas occidentales. Sus territorios, las llanuras al norte del Mar Caspio y el Mar Negro, pasaron a sus hijos, Batu y Orda, dando origen a lo que la historia conocería como la Horda de Oro. El sistema de sucesión mongol exigía, para cualquier decisión mayor sobre el conjunto del imperio, la celebración de un Kurultai, una asamblea de todos los príncipes y nobles mongoles de importancia. La elección de un nuevo Gran Khan requería la presencia física de los principales líderes del mundo mongol. En el año 1206, cuando se eligió a Gengis, esto significaba reunir a los jefes de las estepas mongolas, una logística relativamente manejable en términos geográficos. En 1229, cuando se convocó el Kurultai para elegir al sucesor de Gengis, los líderes mongoles ya estaban repartidos desde Manchuria hasta Persia. La asamblea tardó 2 años en reunirse. Oyedei fue elegido Gran Khan en 1229, 4 años después de la muerte de su padre. Pero el tiempo de tránsito y la logística para congregar a todos los príncipes relevantes era ya un problema serio. Lo que nadie calculó es que, décadas más tarde, cuando el imperio se hubiera expandido hasta abarcar el doble del territorio, convocar ese mismo Kurultai requeriría meses o años de viaje solo para los mensajeros, y más aún para los propios príncipes. El sistema que funcionaba en las estepas del siglo XII era estructuralmente incompatible con un imperio que abarcaba el cuarto del planeta. La primera demostración fatal de esta incompatibilidad ocurrió en diciembre de 1241. Las fuerzas mongolas habían devastado Polonia y Hungría ese año, derrotando a los ejércitos europeos en batallas que los historiadores militares modernos describen como exhibiciones de coordinación táctica sin paralelo para la época. El 9 de abril de 1241, en la batalla de Legnica, en la actual Polonia, una fuerza mongola bajo el mando de Baidar y Kadán derrotó al ejército polaco-alemán del duque Enrique II de Silesia, quien murió en el combate. Su cabeza fue paseada ante los muros de Liegnitz en una lanza. 2 días después, el 11 de abril, en la batalla de Mohi, en Hungría, la fuerza principal bajo el mando de Batu Khan y el general Sube'etei aplastó al ejército del rey Bela IV de Hungría en una maniobra envolvente nocturna que tardó semanas en planificarse. De los 100.000 soldados húngaros estimados, escaparon aproximadamente la mitad. El resto murió, fue capturado o se ahogó en el río Sajó. En cuestión de semanas, los mongoles llegaron al río Adriático. Viena estaba al alcance. Y entonces, nada. En diciembre de 1241, Ogedei Khan murió en Karakorum, la capital del imperio que él mismo había construido en las estepas mongolas. Murió de causas que las fuentes contemporáneas atribuyen al consumo excesivo de alcohol, un hábito que los cronistas persas y chinos documentaron con notable consistencia.
Su muerte obligó a convocar un Kurultai para elegir a su sucesor, Batu Khan, que comandaba las fuerzas en Europa Central y que técnicamente era el príncipe más poderoso del mundo mongol occidental. Tuvo que suspender las operaciones y regresar hacia el este. Los ejércitos mongoles se retiraron de Hungría y Polonia de manera tan repentina como habían llegado. Nunca volvieron. El historiador Timothy May, de la Universidad del Norte de Georgia, especialista en historia militar mongola, señaló en su estudio del año 2007 que la muerte de Ogedei fue quizás el evento aislado que más directamente determinó la historia política de Europa Occidental, más que cualquier batalla librada en suelo europeo. Europa Occidental no se salvó por su capacidad militar. Se salvó porque un príncipe mongol bebió demasiado en las estepas de Asia Central. El Kurultai que siguió a la muerte de Ogedei tardó 4 años en resolver la cuestión de la sucesión. Guyuk, el hijo mayor de Ogedei, fue finalmente elegido Gran Khan en 1246, pero gobernó apenas 18 meses antes de morir, posiblemente envenenado, en 1248, durante una expedición militar que, según los cronistas persas, estaba dirigida personalmente contra Batu Khan de la Horda de Oro, con quien había tenido un enfrentamiento físico durante una celebración de victoria años atrás. La muerte de Guyuk desencadenó otra disputa de sucesión que duró 3 años más, hasta que en 1251 se celebró un nuevo Kurultai, que eligió a Möngke Khan, hijo del cuarto hijo de Genghis, Tolui, como nuevo Gran Khan. Esta elección representó el primer desplazamiento real de poder dentro del linaje mongol. Los descendientes de Ogedei, que habían dominado el título de Gran Khan desde la muerte de Genghis, fueron desplazados por la línea de Tolui. Los descendientes de Ogedei nunca perdonarían este movimiento. Möngke fue posiblemente el último gobernante que mantuvo alguna coherencia nominal sobre el conjunto del imperio. Era un administrador competente que combinó campañas militares activas. Su hermano Hulagu destruyó Bagdad en 1258 y su otro hermano Kublai avanzaba sobre el sur de China, con intentos de centralizar la burocracia imperial. Pero murió el 11 de agosto de 1259 durante el sitio de la fortaleza de Diaoyuyu, en las actuales montañas de Chongqing, en China. Las fuentes difieren sobre la causa. Algunas indican disentería, otras sugieren heridas de batalla, y el historiador persa Atamalik Yuvaini, que escribió su Historia del Conquistador del Mundo pocos años después de los eventos, menciona simplemente enfermedad. Lo que no admite discusión son las consecuencias. La muerte de Möngke en el campo de batalla de China desencadenó la guerra civil que fragmentó definitivamente el imperio mongol en entidades políticas separadas y en muchos casos hostiles entre sí. 2 de los hermanos de Möngke reclamaron el título de Gran Khan: Kublai, que comandaba las fuerzas en China, y Arik Boke, el hermano menor que había permanecido en Mongolia y que, siguiendo la tradición, convocó su propio Kurultai en Karakorum en 1260. Kublai convocó su propio Kurultai en Kaiping, en la actual Mongolia Interior, el mismo año. El resultado fue que el imperio mongol tuvo 2 grandes khanes simultáneos, cada uno apoyado por facciones distintas y cada uno negando la legitimidad del otro. La guerra civil entre Kublai y Arik Boke duró hasta 1264, cuando Arik Boke se rindió, pero la herida que abrió ese conflicto nunca cicatrizó. Los líderes de la Horda de Oro y del Kanato Chagatai, que habían apoyado inicialmente a Arik Boke, nunca reconocieron plenamente la autoridad de Kublai sobre el conjunto del imperio. El título de Gran Khan siguió existiendo en el papel, pero la realidad política era la de 4 kanatos separados que actuaban con autonomía creciente y que, en varios casos documentados, se hacían la guerra entre sí. La fractura más temprana y más reveladora de esa hostilidad interna fue el conflicto entre Berk Khan de la Horda de Oro y Hulagu Khan del Ilkhanato, que estalló en 1262 y que los historiadores denominan la Guerra Berk-Hulagu. Para comprender este conflicto, hay que entender un factor que los textos occidentales han tendido históricamente a subestimar: la conversión al Islam de una parte sustancial de la élite mongola.
Berk Khan, nieto de Gengis, soberano de la Horda de Oro desde 1257, fue el primer gobernante mongol en convertirse al Islam, posiblemente durante un viaje a Bujará en su juventud. Cuando su primo Hulagu destruyó Bagdad en febrero de 1258, ejecutó al último califa abasí al-Mustasim y mató entre 200.000 y 800.000 personas según distintas fuentes. Las cifras medievales varían enormemente y deben tratarse con cautela. Berk reaccionó con furia documentada. Las crónicas de Rashid al-Din, que tuvo acceso a la correspondencia mongola interna, recogen una declaración atribuida a Berke. Hulagu ha saqueado todas las ciudades del Islam y ha causado la muerte del califa. Con la ayuda de Dios lo haré responder por tanta sangre inocente. Esto no era retórica vacía. Berke estableció una alianza militar con el sultanato mameluco de Egipto contra el propio ilcanato de su primo. Los ejércitos de dos canatos mongoles se enfrentaron directamente en las estepas al norte del Cáucaso. El imperio mongol estaba en guerra contra sí mismo, 17 años después del apogeo de su poder. Pues bien, mientras esta guerra civil interna consumía recursos militares y políticos mongoles en el noroeste de Persia y las estepas del Cáucaso, en el sur ocurrió algo que los textos de historia occidental tardaron siglos en evaluar en su verdadera dimensión. El 3 de septiembre de 1260, en un valle del actual norte de Israel llamado Ain Jalut, que en árabe significa Fuente de Goliat, un ejército mameluco al mando del sultán Qutuz y su general Baibars derrotó a una fuerza mongola bajo el mando de Kitbuka Noyan, en la que muchos historiadores consideran la primera derrota definitiva del ejército mongol en campo abierto en toda su historia de expansión. El tamaño exacto de los ejércitos en Ain Jalut es objeto de debate historiográfico. Las fuentes medievales árabes y persas tienden a inflar el número mongol para magnificar la victoria mameluca. Estudios modernos, como el del historiador David Ayalon, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicado en la década de 1950, y los trabajos posteriores de Reuven Amitai Preis, estiman que la fuerza mongola en Ain Jalut era de entre 10.000 y 20.000 efectivos, significativamente inferior a las campañas anteriores porque Hulagu había retirado la mayor parte de su ejército hacia el este al recibir la noticia de la muerte de Monk y la consiguiente lucha de sucesión. Los mamelucos contaban con entre 20.000 y 25.000 soldados. La disparidad numérica era real, pero lo que determinó el resultado fue la táctica. Los mamelucos, soldados esclavos de origen mayoritariamente turco y circasiano, que habían derrocado a la dinastía ayubí en Egipto en 1250, habían estudiado las tácticas mongolas durante décadas. Conocían el uso mongol del fingimiento de retirada para atraer al enemigo hacia una emboscada. En Ain Jalut, el propio Baibars ejecutó exactamente esa misma táctica contra los mongoles. Lideró una carga que cedió deliberadamente terreno, atrayendo a las fuerzas de Kitbuka hacia el fondo del valle de Jezreel, donde el grueso del ejército mameluco esperaba oculto. Kitbuka cargó, cayó en la trampa. Sus fuerzas fueron rodeadas y destruidas. Kitbuka fue capturado y ejecutado. Los mongoles no se recuperaron de esa derrota en Siria-Palestina. Nunca más cruzaron permanentemente el río Éufrates hacia el suroeste. El límite del imperio mongol en esa dirección quedó fijado para siempre en Ain Jalut. Hay un detalle de Ain Jalut que los libros de texto omiten sistemáticamente y que ilumina la complejidad real de la política mongola de ese periodo. Kitbuka Noyan, el comandante mongol derrotado y ejecutado en Ain Jalut, era nestoriano cristiano. Hulagu Khan, su señor, tenía una esposa principal cristiana nestoriana, Dokuz Khatun, y era personalmente benevolente hacia los cristianos de su territorio. Las fuentes cruzadas de la época muestran que hubo negociaciones entre el ilcanato mongol y los estados cruzados de Tierra Santa sobre una posible alianza contra los mamelucos, considerados enemigos comunes. Si esa alianza se hubiera concretado, la historia del Mediterráneo oriental habría sido radicalmente distinta. No se concretó, en parte por la desconfianza mutua y en parte por las demoras de la diplomacia papal, y el ejército de Kitbuka llegó a Ain Jalut sin el apoyo de los francos. Mientras tanto, los mamelucos usaron la alianza con la Horda de Oro de Berk, que era islámica y estaba en guerra con el ilcanato, para asegurarse la retaguardia norte.
Los mongoles perdieron en Ain Jalut no solo por superioridad táctica mameluca, sino por la guerra civil interna que les impedía concentrar fuerzas. La derrota de Ain Jalut marcó un patrón que se repetiría en los años siguientes en fronteras completamente distintas. Al norte de Vietnam, el general Tran Hun Dao infligió 3 derrotas separadas a los ejércitos mongoles en el espacio de 30 años, utilizando una combinación de guerrilla, territorio favorable y logística calculada para maximizar el sufrimiento del invasor. La primera invasión mongola de Dai Viet, el nombre vietnamita del Reino del Norte de Vietnam, ocurrió entre 1257 y 1258. Los mongoles tomaron Tanglong, la capital, conocida hoy como Hanoi, pero la encontraron evacuada y sin recursos, incapaces de sostener su posición en el clima tropical y hostigados por fuerzas guerrilleras, se retiraron en cuestión de meses. La segunda invasión, en 1284 y 1285, fue el esfuerzo más ambicioso. Kublai Khan envió un ejército estimado en 500.000 efectivos, aunque los historiadores modernos consideran que esta cifra, proveniente de fuentes chinas del período, está inflada y proponen números más cercanos a 100.000 o 200.000, al mando del general Togan. Tran Hun Dao aplicó una estrategia de tierra quemada radical. Evacuó las ciudades, destruyó las reservas de alimentos y lanzó ataques nocturnos constantes contra las columnas mongolas. El clima tropical, las enfermedades y la imposibilidad de vivir del terreno destruyeron la capacidad de combate mongola con una eficiencia que ningún ejército rival habría podido igualar en campo abierto. En el año 1285, en la batalla de Tai Ket, las fuerzas vietnamitas aplastaron al ejército mongol en retirada. El propio Togan escapó con vida apenas. La tercera y última invasión mongola de Vietnam, entre 1287 y 1288, terminó en la batalla más dramática de la historia medieval vietnamita. El 9 de abril de 1288, en el estuario del río Bach Dang, el mismo río donde el general vietnamita Ngo Quyen había destruido una flota china en el año 938 con exactamente el mismo método. Tran Hun Dao hundió la flota mongola de suministros que abastecía la invasión terrestre. La técnica era idéntica a la de Ngo Quyen 350 años antes. Estacas de hierro plantadas en el lecho del río, ocultas bajo el agua durante la marea alta, que atravesaban los cascos de los navíos cuando la marea bajaba. Según el cronista vietnamita Le Van Hu, que escribió su Dai Viet Su Ki, Registros históricos de Dai Viet, varias décadas después de los eventos, centenares de navíos mongoles fueron destruidos o capturados. El almirante Omar, que comandaba la flota, fue capturado vivo. El ejército terrestre, privado de suministros, se desintegró en la retirada a través de la selva. Los mongoles no volvieron a Vietnam. Pero ninguna derrota en tierra firme igualó en escala catastrófica lo que ocurrió 2 veces en las costas de Japón. Y ningún episodio de la historia mongola ilustra mejor la distancia entre la ambición imperial y la realidad logística de mantener esa ambición más allá de las estepas originales. Kublai Khan envió emisarios a Japón en múltiples ocasiones entre 1264 y 1268, exigiendo que el shogunato Kamakura reconociera la soberanía mongola y enviara tributo. Los japoneses no respondieron o respondieron con evasivas. Kublai, que en esos años estaba consolidando su control sobre el sur de China y que veía en Japón una fuente de plata y un objetivo estratégico para proyectar poder en el Pacífico Occidental, ordenó la primera expedición punitiva en el otoño de 1274. La flota de esa primera invasión consistía en aproximadamente 900 embarcaciones que transportaban alrededor de 33.000 soldados, una mezcla de guerreros mongoles, tropas chinas de la antigua dinastía Jin y soldados coreanos que habían sido forzados a construir los barcos y a participar en la expedición, una carga logística que agotó gravemente la economía del reino de Goryeo. La flota desembarcó en la bahía de Hakata, en lo que es actualmente la ciudad de Fukuoka, en la isla de Kyushu. Inicialmente, los mongoles y sus aliados empujaron a los defensores japoneses hacia el interior, pero el entrenamiento de combate individual japonés,
La efectividad de sus arqueros y la dificultad del terreno ralentizaron el avance. Esa noche, una tormenta dañó parte de la flota anclada en la bahía. El mando mongol decidió retirarse a los barcos como medida de precaución. La tormenta continuó y causó pérdidas sustanciales entre las embarcaciones. Las fuentes japonesas del período, compiladas en la Hachiman-gu-dokun, una crónica del siglo XIV, estiman que alrededor de 13.000 soldados de la fuerza invasora murieron, bien en combate, bien ahogados durante la tormenta. La expedición se retiró. Los japoneses utilizaron los 7 años siguientes con una determinación extraordinaria. Entre 1275 y 1276, construyeron un muro defensivo a lo largo de la bahía de Hakata, de aproximadamente 20 kilómetros de longitud, con una altura de entre 2 y 3 metros, diseñado específicamente para impedir que la caballería mongola pudiera desembarcar y formar sus formaciones de combate características en la playa. Este muro fue un proyecto de ingeniería de gran escala para las capacidades de la época, financiado por el shogunato Kamakura, con recursos extraídos de todos los dominios del Japón feudal. La segunda invasión mongola de 1281 fue la operación naval más grande de la historia medieval y probablemente la mayor operación anfibia de toda la historia humana hasta el desembarco aliado en Normandía en junio de 1944. Kublai movilizó 2 flotas separadas. La primera, la Flota del Este, zarpó desde la península de Corea con aproximadamente 900 embarcaciones y 40.000 soldados. La segunda, la Flota del Sur, zarpó desde las costas del sur de China con entre 3.000 y 4.400 embarcaciones. Las fuentes chinas del período dan cifras distintas, y entre 100.000 y 150.000 soldados adicionales. El total combinado representaba la mayor concentración de poder naval que el mundo había visto hasta ese momento. Las 2 flotas debían unirse en la isla de Iki y luego atacar coordinadamente las costas de Kyushu. La Flota del Este llegó primero, atacó la bahía de Hakata, se encontró con el muro defensivo y con una resistencia japonesa que los arqueólogos modernos han podido estudiar gracias a las excavaciones submarinas realizadas desde la década de 1990, que han sacado a la luz armamento, anclas y restos de embarcaciones del período. Los japoneses habían aprendido a usar embarcaciones pequeñas y rápidas para atacar los navíos mongoles de noche, abordar y sabotear antes de retirarse, una táctica para la que la gran flota mongola no tenía respuesta efectiva. La Flota del Sur llegó con retraso. Las 2 fuerzas combinadas permanecieron ancladas en la bahía de Imari durante semanas, esperando condiciones favorables para el desembarco definitivo. Y entonces, en la noche del 15 al 16 de agosto de 1281, llegó el tifón. Las crónicas japonesas lo llaman kamikaze, viento divino. Los datos meteorológicos históricos, analizados por el oceanógrafo Katsuhiko Isobe, en estudios publicados a principios del siglo XXI, sugieren que fue efectivamente un tifón de gran intensidad, probablemente de categoría equivalente a un tifón moderno de categoría 3 o 4. La flota mongola, anclada en aguas poco profundas y con poca maniobra posible, fue destruida. Las fuentes japonesas de la época, así como el Yuanshi, la historia oficial de la dinastía Yuan compilada por los Ming en el siglo XIV, coinciden en que la inmensa mayoría de los barcos se hundieron o fueron arrojados contra las rocas. Las estimaciones de bajas entre los soldados mongoles, chinos y coreanos oscilan entre 100.000 y 150.000 muertos, la mayor parte ahogados. Los supervivientes que llegaron a la orilla fueron capturados o masacrados. El coste económico de estas 2 expediciones fracasadas para la dinastía Yuan fue monumental. Los barcos de la segunda invasión habían sido construidos en tiempo récord bajo presión del gobierno Yuan, y varias fuentes chinas del período señalan que la calidad de construcción era deficiente precisamente por esa prisa. El historiador Thomas Conlan, de la Universidad de Princeton, en su estudio In Little Need of Divine Intervention, publicado en el año 2001 y basado en documentos inéditos japoneses medievales, argumentó que el tifón fue determinante, pero que la superioridad táctica japonesa ya había frenado el avance mongol antes de que la tormenta llegara. La versión del viento divino que salvó Japón
adoptada posteriormente por el nacionalismo japonés del siglo XX y usada para justificar los pilotos kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, simplificó una realidad más compleja en la que las defensas japonesas habían demostrado ser genuinamente efectivas contra la infantería y la caballería mongolas en condiciones de desembarco costero. Mientras las derrotas en Vietnam y Japón señalaban los límites de la proyección de poder mongol más allá de sus ecosistemas originales de estepa y llanura continental, en el interior del imperio se desarrollaba una crisis de naturaleza completamente distinta que los manuales de historia han tratado de manera insuficiente. El kanato que más rápidamente se disgregó no fue el más alejado de Mongolia, sino el más cercano al centro cultural e institucional del mundo islámico, el Ilkhanato de Persia, y su disolución ejemplifica el proceso que afectó a todas las entidades mongolas con una claridad particular. Hulagu Khan, el fundador del Ilkhanato, murió en 1265. Sus sucesores enfrentaron el problema fundamental de gobernar una población mayoritariamente islámica, con una élite administrativa persa de alta sofisticación, desde posiciones de poder inicialmente hostiles al Islam. El Ilkhanato evolucionó. Ghazan Khan, que gobernó entre 1295 y 1304, se convirtió al Islam y decretó la conversión del Estado. Pero este proceso de absorción cultural, lejos de fortalecer el Ilkhanato, aceleró su fragmentación. Una élite gobernante mongola que había perdido su identidad cultural distintiva sin haber desarrollado una base institucional sólida para reemplazarla, era extremadamente vulnerable a los golpes de Estado de los propios generales mongoles que no eran de la línea de Hulagu. El último Ilkhan, Abu Said Bahadur Khan, murió en 1335 sin dejar heredero directo. En los 7 años siguientes, 4 aspirantes distintos al trono del Ilkhanato se disputaron el poder. Para 1353, el territorio del Ilkhanato estaba dividido entre potentados locales de origen mongol, persa y turco que no reconocían ninguna autoridad suprema. El Ilkhanato había dejado de existir. Pero para entender completamente por qué el imperio mongol no solo perdió batallas en sus periferias, sino que se desintegró como sistema de gobierno, hay que considerar un factor que ningún general mongol podría haber anticipado y que ninguna táctica militar podría haber contrarrestado: las rutas comerciales que el imperio mongol había construido. El sistema de Pax Mongólica, que durante décadas había permitido el movimiento relativamente seguro de mercancías, personas e ideas desde China hasta el Mediterráneo. No solo transportaban seda, especias y porcelana, transportaban algo mucho más pequeño e infinitamente más letal. Y en la tercera década del siglo XIV, ese pasajero invisible comenzó su propio recorrido a lo largo de las caravanas mongolas. Los primeros indicios documentados de lo que los europeos llamarían la peste negra aparecen en fuentes chinas del período correspondiente a los años 1331 y 1332, en las que se registran mortandades masivas en partes del norte de China, bajo control yuan, que las crónicas atribuyen a una epidemia de hambre y enfermedad. El historiador William McNeill, en su obra fundamental Plagues and Peoples de 1976, y más recientemente, la investigadora Monica Green, en sus estudios del siglo XXI sobre los orígenes genéticos de la pandemia de Yersinia pestis, convergen en identificar las estepas de Asia Central bajo dominio mongol como el origen o el principal vector de amplificación del brote. Los perros de las praderas, las marmotas y otros roedores de la estepa eurasiática son los reservorios naturales de la bacteria. El movimiento continuo de caravanas, ejércitos y animales domésticos a lo largo de la infraestructura de comunicaciones que el imperio mongol había construido creó las condiciones perfectas para que una enfermedad endémica de los roedores de las estepas cruzara la barrera de especie con una eficiencia sin precedentes históricos. El año 1346 representa el momento en que la pandemia entró en contacto directo y documentado con el mundo mediterráneo a través de un acto de guerra deliberado que se convirtió inadvertidamente en el vector de transmisión más mortífero de la historia humana. Las fuerzas de la Horda de Oro, bajo el mando del Khan Janibek, sitiaron la ciudad portuaria de Kaffa en la actual costa de Crimea. Kaffa era una colonia genovesa,
un nudo fundamental en las redes comerciales que conectaban el Mar Negro con el Mediterráneo. El cronista contemporáneo Gabriel de Musis, notario de Piacenza, que escribió una crónica de la pandemia en torno a 1351, describe, aunque sin haber sido testigo presencial, lo que ocurrió durante ese asedio. Los mongoles sufrían una mortandad masiva interna causada por una enfermedad misteriosa que mataba a los soldados en pocas horas. Incapaces de mantener el asedio con sus propias fuerzas mermadas, utilizaron catapultas para lanzar los cadáveres de sus soldados muertos por la enfermedad al interior de las murallas de Cafa. Los defensores genoveses, incapaces de deshacerse de los cadáveres con suficiente rapidez, comenzaron a enfermar. Las fuerzas de Yanibek se retiraron. Los sobrevivientes genoveses de Cafa embarcaron hacia el Mediterráneo en 1347. Con ellos, llevaron la Yersinia pestis. Los barcos que llegaron al puerto de Mesina en Sicilia en octubre de 1347 llevaban marinos que estaban enfermos hasta el punto de la muerte, según la crónica del franciscano Michele da Piazza. Llevaban pústulas en el cuerpo que exudaban sangre y pus. La mayoría murió en los días siguientes. El resto ya había contagiado a los habitantes de Mesina antes de que nadie comprendiera lo que estaba ocurriendo. En los 5 años siguientes, la peste negra mató entre el 30 y el 60% de la población de Europa, según las regiones. En algunas ciudades, como Florencia o Hamburgo, la mortalidad se acercó al 70% de la población. En el conjunto de Eurasia, incluyendo las zonas de Asia Central, China y Oriente Próximo, ya afectadas antes de que la pandemia llegara a Europa, las estimaciones de muertos oscilan entre 75 millones y 200 millones de personas, aunque las cifras más bajas son las que la mayoría de los historiadores modernos consideran más cercanas a la realidad. El impacto de esta pandemia sobre el ya debilitado imperio mongol fue devastador, en múltiples dimensiones simultáneas. La Horda de Oro, cuyos territorios en las estepas del Caspio y el Mar Negro habían sido el vector de transmisión hacia Cafa, sufrió pérdidas de población que desestabilizaron la estructura demográfica necesaria para mantener el ejército nómada. La economía del comercio de larga distancia, que había sido una fuente vital de ingresos para todos los cánatos mongoles, colapsó en el periodo inmediatamente posterior a la pandemia. Las caravanas dejaron de circular. Los mercados se cerraron. Las ciudades comerciales que los mongoles habían tolerado e incluso protegido porque generaban riqueza tributable quedaron despobladas. La Pax Mongólica, que había hecho posible que Marco Polo viajara de Venecia a Pekín entre 1271 y 1295, y que había generado durante décadas flujos de riqueza que sostenían las cortes de los diferentes kanatos, se convirtió en la infraestructura de su propia destrucción. En el kanato que más directamente heredó el legado centralizado de Gengis, la dinastía Yuan en China, el colapso adoptó una forma peculiar que combina todos los elementos anteriores: las derrotas militares en las fronteras, la crisis de legitimidad dinástica y un experimento económico de proporciones históricas que terminó en una de las primeras hiperinflaciones documentadas de la historia. Kublai Khan, que gobernó la China mongola desde 1271 hasta su muerte en 1294, heredó de las dinastías chinas anteriores el sistema de papel moneda, conocido en chino como Jiao-Chao. Para una economía de las dimensiones de la China Yuan, la mayor economía del mundo en ese momento según las estimaciones del economista histórico Angus Maddison, que en sus estudios sobre el PIB histórico global sitúa a China en torno al 30% de la producción económica mundial en el siglo XIII. El papel moneda era un instrumento de gestión indispensable. El problema era la tentación permanente de los sucesores de Kublai de financiar los déficits presupuestarios imprimiendo más billetes sin respaldo en plata u oro. Olhaitu, Ayurbarbada, Togón Temur, los sucesores de Kublai al frente de la dinastía Yuan enfrentaron gastos militares crecientes. Las expediciones fallidas a Japón, Vietnam y Java habían agotado reservas enormes y las revueltas internas en el territorio chino requerían campañas constantes, junto con ingresos tributarios decrecientes causados por las perturbaciones demográficas y económicas de mediados del siglo XIV.
La respuesta sistemática fue expandir la emisión de papel moneda. El historiador económico Richard von Glan de la Universidad de California en Los Ángeles documentó en su obra Fountain of Fortune de 1996 que la masa monetaria de papel en China yuan se multiplicó por factores que la economía real no podía absorber. El resultado fue una inflación que las fuentes chinas del siglo XIV describen en términos de los precios triplicándose y cuadruplicándose en periodos de pocos años. Los campesinos que pagaban impuestos en grano veían cómo el papel moneda que recibían como cambio perdía valor más rápido de lo que podían gastarlo. La confianza en el sistema monetario mongol colapsó antes de que colapsara el sistema político. Las revueltas campesinas que derrocaron a la dinastía Yuan no fueron espontáneas ni desorganizadas. La más significativa fue la rebelión de los turbantes rojos, una coalición de movimientos religiosos y políticos que comenzó a organizarse en la década de 1350 y que combinaba elementos de la secta budista de la Tierra Pura, con resentimientos acumulados de la población china Han contra la élite mongola. Zhu Yuanzhang, el hombre que eventualmente fundó la dinastía Ming, era hijo de un jornalero agrícola empobrecido que había perdido a su familia durante una combinación de hambruna, inundaciones del río Amarillo y epidemias en la provincia de Anhui alrededor de 1344. Quedó huérfano a los 16 años, se hizo monje budista mendicante, se unió a los turbantes rojos en 1352. En 16 años construyó un ejército, derrotó a sus rivales dentro del movimiento rebelde y el 15 de septiembre de 1368 sus fuerzas tomaron Dadu, la capital yuan, el Beijing actual, expulsando al último emperador yuan, Togón Temür, hacia las estepas mongolas. La dinastía yuan terminó no con una batalla épica, sino con una huida. El mayor estado del mundo, la culminación de las conquistas de Gengis Khan, fue derrocado por el hijo de un jornalero que en su infancia había mendigado comida de puerta en puerta.